Esa voz que tronó en el monte, todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye, esclavo de tu palabra. Listo, gracias a Dios. Estamos nuevamente en nuestro estudio de Primera de Pedro. La semana pasada nos quedamos en el versículo 17. Hemos ido poco a poco. A manera de recapitulación, Pedro le está escribiendo a cristianos que están siendo perseguidos, por eso están exiliados en tierras donde ellos son extranjeros. Pero cuando se refiere a los hermanos como los extranjeros y peregrinos, se está refiriendo principalmente a un destino escatológico, es decir, el cristiano no es de este mundo, tiene una patria celestial a la cual quiere llegar. Entonces, en medio de esta persecución que se iba a poner peor, Pedro les dice que pongan su esperanza en la gloria futura que les será revelada cuando Cristo aparezca, y les habla mucho de la salvación. Les explica también por qué su fe está siendo probada, porque dice, si el oro tiene que pasarse por el horno para que se refine, tu fe, que es mucho más preciosa que el oro, también tiene que ser probada para que se demuestre que es verdadera. ¿Ok? Entonces, luego les habla también un tanto de que los profetas que profetizaron esta salvación que hoy los cristianos ya conocemos y de la que gozamos, y ya cuando vivimos de este lado de la cruz es mucho más claro. Dice, ellos querían saber y no sabían con claridad en quién se cumpliría, cuándo se cumpliría, cómo, cuándo, etcétera, y ellos investigaban con diligencia, pero el mismo espíritu que inspiró sus profecías les dejó saber que no era para ellos, sino para beneficio de otros que estaban escribiendo. Entonces, básicamente también vimos que la salvación es tan preciosa que los profetas estaban ahí metidazos en ver cómo se cumpliría todo esto, y aún es tan, es tan hermosa y tan preciosa que los ángeles dice que ven cómo sucede todo esto, ¿no? Y lo están, digamos, bueno, pues vamos observando. Entonces, es lo que hemos visto más o menos hasta este momento. Luego acá en el versículo 13 que comenzamos la vez pasada, recuerden, dice, así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Así que en virtud de esta salvación tan gloriosa que tenemos en Cristo, tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que ceñir nuestras mentes, tenemos que sujetar nuestras mentes, enfocarlas en la verdad, y tenemos que tener discernimiento, ¿ok? Y control propio. Entonces pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Otra vez, si tú vives con una perspectiva escatológica, con una perspectiva de lo que sucederá al final, que no importa cómo están las circunstancias aquí, pero lo que viene al final no tiene eh, forma de explicarse con palabras de lo glorioso que es. Si tú vives con esa eh, como expectativa de la gloria que recibirás en Cristo, entonces dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Esto ya lo vimos la semana pasada. O sea, es decir, el vivir con una perspectiva escatológica contribuye a tu santificación, te guía a vivir en obediencia. Si tú recuerdas que va a haber un día en el cual vas a comparecer delante de Cristo, eres más intencional en la manera en cómo vives. Si no estás viviendo con el fin del siglo en tu mente, si estás viviendo con la vista corta aquí en lo terrenal, te puedes perder de perspectiva y puedes empezar a ver las cosas del mundo como más importantes, y entonces vas a estar pecando, ¿no? Pero si vives con esta perspectiva escatológica del día final, del fin del siglo, de la recompensa que recibirás en Cristo y de cómo Dios premiará, porque premiará tu obediencia, entonces tú vas a vivir como un hijo obediente. Y Pedro les dice, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. Ustedes antes de ser cristianos vivían entregados al pecado, no lo hagan, porque esta manera de vivir tenía el fin de satisfacer sus deseos. Tus deseos carnales y sensuales encontraban satisfacción en la manera en la cual tú practicabas el pecado. El Hijo de Dios no debe vivir de esta manera. Dice, antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien nos eligió, es santo. Pero hoy que son cristianos, tienen un Padre santo que desde luego tiene que ver con pureza, pero tiene más que ver con separación ontológica, es decir, de su ser es absolutamente otro, diferente a todo lo que ha creado. Así que ustedes vivan como otros, separados del mundo, no sean como el mundo, reflejen a su Padre, imiten a su Padre, porque si Él es santo, ustedes deben ser santos en toda su manera de vivir, es lo que dice la Reina Valera, o en todo lo que hagan, no en ciertas esferas de tu vida, y si no veíamos absolutamente en todo lo que hagas, tú debes reflejar
a Cristo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo, y aquí está citando al Antiguo Testamento principalmente. ¿Qué libro está citando acá? Ya lo deberían de saber el día de hoy. ¿Qué libro está citando acá cuando dice, sean santos porque yo soy santo? Hola, hola, ¿quién se anima? ¿Cuál era? ¿Qué libro es el que Pedro cita acá del Antiguo Testamento cuando dice, sean santos porque yo soy santo? Dana dice que Éxodo. Está citando Levítico, ¿ok? Y ya lo vimos cuando vimos Levítico, porque una y otra vez viene esta frase, sean santos porque yo soy santo. Entonces, Pedro fundamenta tu santificación en la esperanza de glorificación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que atravesamos las pruebas? Poniendo nuestra esperanza en lo que viene, en la gloria que vamos a recibir. ¿Cómo es que somos obedientes hoy? Poniendo nuestra esperanza en lo que viene, en la gloria que vamos a recibir. ¿Ok? Entonces, fue hasta donde nos quedamos la vez pasada. ¿Sale? Entonces, hoy vamos a retomarlo del 17 en adelante. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. En la Reina Valera dice, vamos a ver qué dice la Reina Valera. En este versículo dice, y si invocáis por Padre, me parece, aquel que sin excepción de personas juzga la obra de cada uno, a ver si es así o no. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Ok? Lo que Pedro está diciendo es, uno sigue la exhortación a la santidad, es lo mismo, o sea, sigue esta misma sección, ¿ok? Pero te da como un matiz y una luz diferente a lo que te viene comentando. Aquí Pedro usa y Pedro introduce el concepto del temor cuando te habla de tu obediencia. Y este temor es un temor a la, claro, es un temor, no es un temor como servil de aquel que está esperando ser condenado al infierno, sino es un temor reverente del que llama a Dios Padre. Esto es muy importante, ¿ok? Si tú llamas a Dios Padre es porque tú eres su hijo, y si tú eres su hijo, tú no tienes que temer la condenación del infierno, pero ¿qué crees? Si tienes que temer la disciplina amorosa, bondadosa, buena y justa de tu Padre Celestial cuando tú pecas. Entonces sí hay un elemento, y digo, y lo hemos discutido antes de acá, hay mucha gente que tiene como que cosa de decir, no, 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 vamos, el temor a Dios no tiene nada que ver con temor, temor como de miedo, no, sí hay un elemento, y la Biblia siempre lo presenta así. Aunque sea su hijo, ¿por qué? Porque él no tiene favoritos. Porque no es como que, bueno, yo soy su hijo, como que va a ser Dios ahí, pues como que no pasó nada, ¿no? O de la vista gorda y puedo pecar un poco y no le interesa mucho a Dios. No, Dios no tiene favoritos. Aunque tú seas su hijo precisamente más, porque eres su hijo, Él te va a disciplinar si tú estás pecando. Y noten que dice, Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Dios recompensa la obediencia de su pueblo. No es que tus buenas obras te ganen el favor de Dios, es porque tú ya tienes el favor de Dios por medio de la justicia imputada de Cristo, que tu fe obra, que tu fe se traduce en una vida de buenas obras, que son solamente como o sea, el reconocimiento de que tu fe es verdadera. Y si tú vives de manera obediente, el Padre premiará y recompensará tu manera de vivir. Es decir, Dios no es socialista. Entonces, al final del día, el cielo, o vamos, el estado eterno, no es como que absolutamente todos los cristianos van a tener el mismo grado de recompensa. En realidad, no. Dios es galardonador de los que le buscan, y Él recompensará según lo que cada quien haga. Entonces, por esta situación, ustedes deben vivir con temor reverente de Él mientras sean extranjeros en la tierra. ¿Ok?
Dice, así que tienen que vivir con un reverente pues miedo o temor de él mientras sean extranjeros en la tierra. Entonces, ¿cuál es otra de las motivaciones que te lleva a vivir de una manera, o sea, más obediente, digamos, a Dios? Él es el juez imparcial de todos. Claro que lo llamo padre, y digo, y lo llamo padre si soy cristiano porque es gracias a Cristo. Pero Pedro quiere que reflexiones, aunque lo llames padre y sea gracias a Cristo, ¿qué lo llamas padre? Dios sigue siendo juez imparcial de todos. Y no hay ninguna contradicción porque Dios es al mismo tiempo nuestro Padre amoroso y un juez santo que aborrece el pecado. Es decir, no porque seas hijo de Dios, no quiere decir que Dios ya está contento con tu pecado o no le importa tu pecado. Dios sigue aborreciendo el pecado aún en la vida de su pueblo. ¿Y cuál es la implicación de todo esto? Que debes vivir con temor reverente. ¿Qué significa reverencia? Es absolutamente lo contrario a irreverencia. Y yo sé que no definí mucho acá con esto que les dije, pero básicamente es, si tenemos la confianza para, o sea, para que nos acerquemos a Dios como somos hijos de Dios, y es cierto que tenemos esa confianza, ok, vamos, esa familiaridad que tenemos con Dios porque somos parte de su familia, no debe tornarse nunca en irreverencia o en una confianza que da mucho por sentado. ¿Sí me explico con lo que estoy diciendo? O sea, el que Dios sea tu padre no quiere decir que ha dejado de ser trascendente y no quiere decir que ha dejado de ser santo y no quiere decir que ha dejado de ser Dios. Es decir, Dios no es tu amigo de Facebook ni de Instagram, ni es tu cuate. O sea, y tristemente hay muchos cristianos que ven a Dios de esta manera contra todo el testimonio de las escrituras. El que tú puedas ver a Dios cercano, es decir, inmanente, no quiere decir que deja de ser trascendente. Entonces hay que tener como un equilibrio muy claro en esto, porque Pedro te dice, eres su hijo, por eso le llamas padre. Pero eso no quiere decir que no vivas con un temor reverente de este padre mientras seas un extranjero en la tierra, es decir, mientras estés en el tiempo de tu peregrinación. ¿Cómo se ve una persona irreverente con Dios? Vamos a hacer el día de hoy un tema más interactivo para ver que están escuchando y que están ahí. ¿Cómo se ve una persona irreverente con Dios? ¿Quién sabe? ¿Quién quiere participar? Pues alguien que no tiene temor de Dios, que no, o sea, que se burla de Dios, que reta a Sí, Dios, ¿no? sí, no, sí, claro, tiene que ver con Y eso, pero también pues no tiene relación con Dios, así no, así como que es una persona envidiosa también. ok, sí, o sea, tiene que ver con una persona que peca, tiene que ver con una persona que se burla de Dios, pero yo me estoy refiriendo más a una irreverencia dentro de la iglesia. A Dios muchas veces se le trata de manera irreverente dentro de las iglesias. Aquí Sin Pedro, temor. recuerden, exactamente, sin temor, pero sin temor en el sentido de cómo me acerco a él. Aquí Pedro le está escribiendo a quién, a los impíos, no, a los cristianos, son los que lo llaman padre. Recuerden que el Padre Celestial, si tú lo llamas padre es porque eres su hijo, o sea, te está escribiendo a ti cristiano, no al impío, que desde luego él no tiene reverencia a Dios, no, pero es al cristiano. Pedro sabe que hay un riesgo de que el cristiano confunda la familiaridad y la cercanía de Dios y lo trate de manera irreverente. ¿Cómo se vería una iglesia que trata a Dios de manera irreverente? Pues una iglesia que tolere el pecado, que no adviertan que la Santa Cena debe ser algo pues santo, y que desde el púlpito a lo mejor uses un lenguaje que no sea el apropiado. Exactamente, todos esos son ejemplos de cómo tratamos a Dios de manera irreverente, ¿no? O nunca vamos, han escuchado a cristianos que dicen que cuando se refieren a Jesús, dicen, es que, fíjate que Chuchito, ¿no? Y le dicen Chuchito cuando se quieren referir a Jesús. Y son cristianos, ¿no? O sea, siempre hay un riesgo de tratar a Dios de manera irreverente o de presentar a Dios
a la gente como si fuera tu amigo de Facebook, como si fuera tu cuate que te da likes nada más ahí como que en el cielo, ¿no? Siempre hay una manera de presentar a Dios de manera irreverente y Pedro te está advirtiendo que no lo hagas porque Él te juzgará. Nada más recordemos lo que pasó en Levítico 3 con los hijos del sacerdote Aarón, que no eran hombres impíos, ¿eh? Fueron de la crema innata que fueron invitados ahí a quedarse como a la mitad del monte mientras Moisés estaba platicando con Dios. O sea, eran hombres píos, hombres piadosos. Y Dios les mató por ofrecer un fuego extraño. Otra de las maneras en las cuales puedes tratar a Dios de manera irreverente es en cómo te acercas para adorar a Dios. Dios, como ya lo hemos visto siempre en el Antiguo Testamento y como el Dios, o sea, vamos, como Dios es inmutable, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el Dios del Nuevo Testamento y no cambia, Él regula su adoración. Él dice cómo quiere ser adorado y todo aquello que Él dice es lo que se debe de hacer y todo lo que no dice no lo debes tú de inventar con tu imaginación. ¿Ok? Todo eso incluye el tratar a Dios de manera irreverente. Sin embargo, aquí en el contexto, de manera más inmediata, lo que Pedro está diciendo es, ten cuidado que no seas un descarado para pecar, como si por ser hijo de Dios no fuera a pasar nada. Esa es la idea de Pedro. Por eso dice, cuidado, cómo viven, no tiene favoritos, los va a juzgar según lo que hagan o recompensar según lo que hagan. Entonces, en consecuencia, vive con reverente temor de él mientras seas extranjero en la tierra, o en la Reina Valera dice, creo durante todo el tiempo de tu peregrinación. Aquí está. Así que conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, todo el tiempo que sigas vivo en la tierra, condúcete con temor. Porque el que Dios sea tu Padre no debe generar en nosotros como que el descaro de decir, voy a vivir en pecado y no va a pasar nada porque soy hijo de Dios. Lo que Pedro está diciendo es, Dios no va a permitir que sus hijos vivan en pecado sin juzgarles. ¿Por qué? Porque Gálatas al final dice que todos cosechamos lo que sembramos. Ahora, claro que los creyentes, y esto lo voy a enfatizar, que están unidos místicamente a Cristo, no enfrentarán la condenación eterna, pero sí serán juzgados por Dios, ya sea al final del siglo o incluso en esta tierra puede venir la disciplina amorosa de tu Padre. Y todo esto, dice Pedro, debe infundir un temor saludable en ti de Dios. Otra vez, no es un temor como servil, como de un siervo ahí todo escondido y que teme ser echado al infierno si es que eres su hijo, porque el verdadero cristiano tiene seguridad en Cristo de su salvación porque está unido a Cristo, sino es un temor reverencial que no quiere desagradar al que ama y llama Padre porque reconoce su santidad. Entonces, otra vez, vamos, hace un tiempo les mandé ahí en el grupo una película que está en YouTube, yo no sé si la pudo ver alguien, que se llama El que cambia los tiempos. Es una película muy, muy buena y muy bonita de un cristiano de vamos, 800 y algo así, que viaja, digo, vamos, es ficción, que viaja en el tiempo, ¿no? Y llega con los cristianos, pues, de hoy, ¿no? Del siglo XXI, y entonces él sufre un shock cultural de ver cómo los propios cristianos tratan a Dios y el nombre de Dios, con absoluta irreverencia. Y esto no debería ser así. Entonces, una vez que Pedro te dice que la reacción apropiada de considerar a Dios como tu padre y tu juez es conducirte con temor durante tu vida, bueno, pues terrenal, por eso te llama como peregrino, porque recuerda, no es el fin de todo lo que va a pasar contigo, sino tú estás buscando una patria que vendrá después, por eso solo estás como que pasando temporalmente por esta vida. Una vez que Pedro te dice que la reacción apropiada de todo esto es el temor de Dios, entonces debemos de entender que el tema del temor de Dios es un tema bíblico central. ¿Qué es lo que dice Proverbios 1:7? Y todos se lo saben de memoria. El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor del Señor. El principio de la sabiduría. ¿Quieres ser una persona sabia? ¿Sabes cómo es una persona sabia? Es una persona que comienza temiendo al Señor. Y también, otra vez, es un temor a su disciplina amorosa. ¿Qué mejor manera de no estar entregado al pecado que saber que Dios te va a juzgar?
y caer en las manos de Dios no es cualquier cosa, ¿ok? Entonces, digo, otra vez, quiero que quede como que ese equilibrio no es un terror servil de ir al infierno, es un temor reverente del hijo que entiende y conoce la santidad de su padre y que la verdad sí sabe que lo puede juzgar. Y este temor, desde luego, reverente también implica muchas cosas. Implica, por ejemplo, o sea, digo, bueno, por ejemplo, un respeto profundo por Dios. Y si tienes un respeto profundo por Dios, no vas a tratarlo como algo irrelevante y un asombro profundo por Dios y un odio por el pecado, porque tu padre odia el pecado. Y este temor como reverente también implica que tú tomas en serio la santidad de Dios y entonces tomas en serio tu santidad. Porque ahí donde hay un hijo de Dios que no teme ofender a Dios, puede caer en una vida de libertinaje. Pero Pedro eso lo quiere evitar de manera muy, muy clara. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, así está bien. ¿Ok? No. Muy bien, entonces, ya que Pedro nos mostró que la única manera de someternos a Dios es por medio del temor reverente, para no tener un pretexto para pecar, Pedro nos introduce otra razón del por qué el cristiano tiene que tener este temor reverente. Y dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Otra de las razones por las cuales tú tienes que vivir diferente y tú tienes que mostrar un temor reverente y tomar en serio la santidad de Dios y la tuya es porque tu salvación costó muchísimo. Y el rescate que él pagó, ¿quién es él? ¿Quién es el antecedente del pronombre él aquí en el texto? Esto es gramática. ¿Quién es el antecedente del pronombre él en el texto? Cristo. Ok, vamos, aquí, aquí en el texto es Dios, ok. Dios pagó. Entonces, él pagó. Dios es quien está pagando. Ahora, Dios pagó, el pago que Dios dio no consistió simplemente en oro o plata, que aquí, si hoy son valiosos, en este primer siglo eran mucho más valiosos porque eran más escasos, porque no tenías la tecnología que tenemos hoy para poderlos extraer. Entonces, en el primer siglo, el que tú dijeras oro o plata era brutalmente una persona, era súper rica teniendo oro y plata. Sí, pero ¿sabes qué? No pagó con oro y con plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Entonces, lo que Pedro quiere que hagas, lo que Pedro quiere que hagas para que tú tomes en serio tu salvación, el rescate, la redención que Dios hizo a tu favor, es el precio que se pagó por ti, fue muy alto. ¿Cuál es esta manera como sin sentido o vacía de vivir que heredamos de nuestros padres? En la Reina Valera dice, fuisteis rescatados de vuestra... Vana manera. Exacto. ¿Y qué es lo vano? Lo que no tiene valor, lo que no tiene sentido, lo que no tiene propósito. O sea, hay vaciedad, no hay propósito, hay inutilidad. Bueno, de este tipo de vida fuiste rescatado, ¿ok? Que esto es tu condición antes de venir a Cristo. De este tipo de vida sin propósito, sin sentido, de inutilidad absoluta para Dios, fuiste comprado para ser libre del pecado. Pero luego lo realmente aquí que Pedro enfatiza es el precio que se pagó. El precio fue infinitamente mayor que oro y plata, que otra vez en el primer siglo era demasiado. Fue la sangre preciosa de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús dio su vida por nosotros. Jesús dio su vida por su pueblo. Jesús derramó sangre en la cruz como pago que nos libra de la culpa, que nos libra de la condenación y del poder del pecado y de la vida vacía que vivíamos. Y luego
aquí Pedro dice que Cristo es el Cordero de Dios y esto hace clara alusión a la fiesta de la Pascua, donde tenían que escoger un cordero sin mancha. Y Cristo es el verdadero Cordero que no tiene mancha y no tiene contaminación. Cristo es el Cordero de Dios perfecto sin pecado, cuya sangre tiene poder para quitar el pecado del mundo, de acuerdo a lo que ya vimos en Juan. O sea, estás hablando de la sangre del Hijo de Dios encarnado. O sea, si eso no nos hace reflexionar en lo valioso que fue para Dios comprar nuestra libertad del pecado, no hay nada que lo vaya a hacer. Porque Cristo derramó sangre por criaturas rebeldes. O sea, tu redención tuvo un valor incalculable. O sea, lo que Pedro está haciendo aquí es que él quiere que el cristiano reflexione y medite en el altísimo precio de la expiación y de la redención. Porque esta consideración del precio que se pagó debe ser un incentivo en la mente de Pedro, que es constante, que es poderoso para que te lleve a la santidad y al temor de Dios. Y entonces otra vez te pregunto, ¿cómo podrías tomar tú a la ligera el pecado sabiendo lo que le costó a Jesús? Hace poco platicaba con una persona y le decía, cuando tú vienes a Cristo, tú vas a seguir pecando, pero tú ya no quieres seguir pecando. ¿Sabes por qué? Porque estás viendo, desde luego, por la fe, estás viendo a Cristo muriendo en la cruz por ti, sabes que tu pecado lo clavó en la cruz y entonces tú no quieres seguir cometiendo lo mismo que lo llevó a la cruz. O sea, el meditar en el altísimo precio de tu expiación y de tu redención y de la mía debería de llevarnos a apartarnos del pecado. No solamente el juicio de Dios, que lo dijo ya en el 17, sino el altísimo costo de tu redención. ¿Cómo puedes tomar y cómo puedo tomar yo a la ligera el pecado sabiendo que Jesús derramó sangre? ¿Por qué volver a la vana manera de vivir que teníamos, a la manera pecaminosa en la que vivíamos y sabemos que a nuestro Salvador le costó la vida? Cristo tuvo que morir para liberar, o sea, para que fueras una persona no esclava del pecado y libre de esa vida vana que vivías. ¿Por qué te quieres volver a meter ahí? Entonces, cada vez que somos tentados, cada tentación te debería de recordar al Calvario. Y tú pregúntate, y digo, sé un poco intencional. Cuando estés tentado a pecar, detente un momento y di, voy a pecar si sé que este pecado le costó la vida a mi Señor. Si sé que este pecado lo clavó en la cruz. Y más o menos Pablo en Corintios hace, pues vamos, un argumento como que similar cuando dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no es tuyo porque tú has sido comprado por precio. Entonces glorifica a Dios en tu cuerpo. Es la misma, pues como consistencia en el argumento, o sea, se pagó un precio, porque se pagó un precio por ti, entonces tú debes vivir de tal manera, o sea, vive consecuentemente, que haya consistencia entre que se haya pagado un altísimo precio por ti y la manera en la que tú vives. Tú y yo no nos pertenecemos, fuimos comprados por precio y el precio fue la sangre preciosa de Cristo. Entonces, si no nos pertenecemos y Cristo nos compró a precio de sangre, ahora le pertenecemos a Él. Y porque le pertenecemos a Él, debemos vivir obedeciéndole y glorificándole con nuestra vida. O sea, otra entonces de esas como causas o motivaciones o razones que deberías de tener para vivir en santidad es por gratitud. Yo vivo en santidad y en reverencia porque Dios me va a juzgar y me va a disciplinar si no lo hago, porque el precio que pagó por mi salvación fue altísimo,
porque mi Señor derramó su vida en la cruz por mí y porque yo estoy muy agradecido con Él. Lo que Pedro quiere entonces es que sus hermanos que están siendo, recuerden, perseguidos en medio de la persecución y en medio de la prueba, nunca perdamos como de perspectiva cuál es el marco como teológico que Pedro usa en su carta, es la persecución. Entonces lo que Pedro quiere es que en medio de la persecución los cristianos vivan en santidad. Te podría como resumir así de, sufre en santidad. Y hay veces que cuando nosotros estamos pasando por pruebas y sufrimos, lo que queremos hacer es alejarnos de Dios. Y es cuando más cerca deberíamos de estar viviendo de Dios. Y más gratitud tendríamos que estar mostrando a Dios. Tú y yo debemos acordarnos siempre que Dios quiere un pueblo santo. Así que si alguien dice que es cristiano o alguien dice que cree en la cruz de Cristo como un cristiano, digamos, lo puede hacer. Si alguien dice Cristo es mío, yo soy de Cristo y le pertenezco y me pertenece, pero vive de una manera que no refleja ningún cambio en su vida y en su relación con el pecado, tal persona no ha entendido y no ha recibido realmente la redención. Por eso es que cuando tú llegas a una carta como por ejemplo los Hebreos, que está llena de advertencias muy severas, hay una que dice, aquel que pisotee la sangre del Hijo de Dios, cuidado, estoy parafraseando desde luego, ¿no? Aquel que trate como inmunda la sangre del Hijo de Dios. ¿Y sabes quién es alguien que trata como inmunda la sangre del Hijo de Dios? El que se llama cristiano y sigue pecando de manera descarada. Porque lo que estás diciendo es, en realidad ese precio no fue mucho, ¿no? Lo que estás diciendo es, en realidad su sangre no tiene mucho valor. Y aquí estamos hablando ya más de un apóstata, ¿no? De una persona que está apostatando la fe, pero tú y yo, cuando estamos pecando, aunque no lo estemos diciendo, porque sé que no lo vamos a decir porque somos verdaderamente cristianos, pero cuando estemos pecando, lo que estamos diciendo es, no, el precio por mi redención, la verdad no fue tan alto, ¿no? No fue tan precioso, no fue tan maravilloso, o sea, como que no tiene demasiada relevancia, cuidado. Y Pedro llega entonces al versículo 20, donde dice, Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Entonces aquí Pedro te lleva a considerar el plan eterno de Dios. En el plan eterno de Dios todavía no hay mundo, todavía no hay nada, no hay personas, no hay pecado, no hay nada, y desde ese momento la obra de Cristo ya está trazada. O sea, la cruz no fue como que el plan B que tuvo Dios de, ok, ya pasó esto con los seres humanos, ahora cómo lo corregimos, no, así no funciona. La cruz fue preordenada desde la eternidad, predeterminada, desde antes de la fundación del mundo. Aquí, así claramente, Pedro se está refiriendo a un decreto y designio de Dios desde la eternidad. No lo vamos a entender, pero Dios Padre decretó, es lo que dice aquí Pedro, Dios decretó en la eternidad de enviar a su Hijo como Redentor. Y esto es lo que se conoce como el pacto de redención. ¿Ok? El Padre escoge un pueblo. Desde antes de que tú existas, el Padre escoge un pueblo y el Hijo se entrega voluntariamente para rescatar a ese pueblo que el Padre escogió en el tiempo señalado. Y el Espíritu Santo se compromete a aplicar la redención a ese pueblo. Entonces,
Pedro dice, tu rescate y mi rescate tiene raíces eternas. Es decir, Dios te amó en Cristo antes de que el mundo siquiera existiera. Otra vez, si Dios te amó en Cristo desde la eternidad, y trata de reflexionar un poquito en esto, y tu mente no va a poder y va a terminar explotando. Significa, como lo hemos visto ya varias veces, que el amor de Dios por ti es eterno. Si tú eres parte de su pueblo, el amor de Dios por ti es eterno. Si el amor de Dios por ti es eterno, implica que el amor de Dios por ti no tuvo principio jamás. ¿Puedes entender eso? Te puedes poner a pensar qué significa que el amor de Dios por ti nunca haya comenzado. Ahora, si el amor de Dios por ti nunca comenzó, ¿qué es lo que implica? ¿Quién me dice? Si el amor de Dios por ti nunca comenzó, ¿qué es lo que implica? Es que es eterno. Claro, y es que nunca terminará. Si el amor de Dios por mí nunca comenzó, el amor de Dios por mí nunca terminará. Por eso Pablo puede decir, ¿quién nos separará del amor de Dios en Cristo? Nadie. Y te da una serie de cosas que es nadie, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Nada, 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 nada te va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Luego, este plan eterno trazado desde los días de la eternidad, lo reveló en los últimos días. Lo reveló a su debido tiempo. Lo reveló, lo manifestó en los postreros tiempos, como dice la Reina Valera, por amor de vosotros. Como dice Gálatas, Jesús vino en la plenitud del tiempo, cuando era el tiempo necesario y ya decretado por Dios. Ahora, vean que los últimos días para los escritores bíblicos es desde que Jesús muere y regresa al cielo. Desde ahí vivimos ya en los últimos tiempos, en los últimos días. Pero vamos a verlo en la Reina Valera. Es el versículo 20, ¿va? La 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí hay una parte que la traducción que tenemos acá no considera. Y es por amor de vosotros. Pedro está recalcando que todo este plan grandioso y glorioso que Dios trazó y decretó desde la eternidad fue por amor de nosotros. O sea, ponte a pensar el privilegio. En este momento, Pedro le está escribiendo a cristianos perseguidos, que están muriendo, están cayendo como moscas por la persecución. Cuando escuchan esto o leen esto de la pluma de Pedro, lo primero que deben de hacer es maravillarse. Es decir, desde la eternidad, Dios planeó enviar al Mesías por amor a nosotros. Tú no tenías nada que ver en ese plan porque tú ni existías, y yo tampoco. Pero Dios quiso poner sobre nosotros su amor soberano. Entonces, este Cordero que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, se los ha revelado a ustedes en los últimos días, como dice la Reina Valera, por amor a vosotros. Tú y yo nos podemos deleitar nada más pensando y pensando y pensando y repensando en lo que significa que Dios nos haya amado de la manera en la cual nos amó. Y entonces tienes otra causa, motivo por el cual alejarte del pecado y vivir con temor reverente. ¿Por qué? Porque Dios me amó. Porque este Dios infinito, autoexistente, 3 veces santo, omnisciente, todopoderoso, fiel, justo, soberano, etcétera, etcétera. Hay muchos atributos más. Decidió amarme desde la eternidad.
¿Por qué habría yo en este momento de escoger el pecado sobre él? Y luego, dice 21, por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Entonces lo que Pedro dice es, por medio de Cristo, hoy tú crees en realidad en Dios, porque recuerdan ahí, Cristo en Juan 14:6, que es lo que dice, que nadie viene a Él sino, no digo, perdón, que nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Entonces, Cristo es el medio por el cual tú crees en Dios. Tú no puedes llegar a Dios si no es por medio de Cristo. Él es el mediador. Ahora, por la obra de Cristo, tú y yo podemos conocer verdaderamente a Dios como Padre. Pero sin Cristo no podemos conocer a Dios, lo vamos a conocer como juez. Sin Cristo, el ser humano va a conocer a Dios como juez, pero no hay manera de conocer a Dios como Padre, sino es por la mediación de Cristo. Y luego noten acá qué es lo que Dios hace para mostrar la aceptación de la obra de Cristo. ¿Qué hizo Dios para demostrarle al universo entero que Él aceptó la obra de Cristo? Lo dice el versículo 21. ¿Quién participa? Su fe y esperanza en Dios, ¿no? Bueno, sí, pero ¿qué es lo que Dios hizo para demostrar que Él recibió y aceptó la obra de Cristo? Hay un hecho histórico que Dios hizo para decir, con esto confirmo que yo acepto lo que Él hizo, ¿qué? Del templo. Que lo resucitó, dice Ren. Lo resucitó de los muertos. Lo levantó de los muertos. Ahora, ustedes recuerdan que Pablo nos dijo, si no hay resurrección y Cristo no resucitó, esto lo pueden ver en Corintios, entonces tu fe y mi fe es vana y no tenemos esperanza y no tenemos nada. Pero ahora nuestra confianza descansa plenamente en Dios, porque como dice Pablo en Romanos, Dios proclamó a Cristo Hijo de Dios con poder mediante la resurrección. Cuando Cristo resucita de entre los muertos, queda demostrado por parte de Dios que Dios acepta a favor de su pueblo la obra de Cristo. Y entonces nuestra fe presente y nuestra esperanza futura están puestas en Cristo y en su obra a nuestro favor. Nuestra confianza en Dios entonces está apoyada en un hecho histórico, y ese hecho histórico es la resurrección de Jesús. Una vez que Dios, y acá desde luego hay que entender que la resurrección está vinculada también con su entronización. Hoy Cristo está entronizado. O sea, cuando Dios le resucita, Dios le sienta en su trono y le exalta, ¿no? Entonces, aquí es donde comienza nuestra esperanza y es donde termina nuestra esperanza. Dios le dio una gloria inmensa a Cristo y al nosotros estar unidos a Cristo estamos ya participando de esa gloria que será revelada en el fin del siglo. (22) dice entonces, al obedecer la verdad. ¿Cómo obedeces esta verdad? Cuando crees el evangelio de Jesucristo, la verdad de Jesucristo, ustedes quedaron limpios de sus pecados. ¿Esto qué significa? Pedro asume que sus lectores son cristianos. Pedro asume que sus almas ya fueron purificadas. Pedro asume que sus lectores pusieron su fe y se arrepintieron de sus pecados cuando escucharon el mensaje de Cristo en el evangelio. Pedro dice y Pedro asegura que sus lectores
obedecieron el llamado de Dios al creer en el Evangelio. Y entonces el Espíritu Santo, cuando aplica la redención, por medio de la regeneración y la conversión, purifica sus almas. No quiere decir que ya desde ese momento eres impecable, o sea, que ya no hay pecado en ti, no, quiere decir que la culpa del pecado ha quedado totalmente eliminada y en ese momento comienza un proceso de santificación, porque Él ya cambió tu corazón en la regeneración, que lo vimos en Deuteronomio. ¿Se acuerdan? Que el pueblo no obedecía a Dios, dice Moisés, porque hasta este momento Dios no les ha dado corazón para entender. Y ahí mismo en Deuteronomio fuimos también con Ezequiel, dice, pero Dios les mudará, les cambiará el corazón. Eso es la regeneración por medio del Espíritu. Entonces, lo que dice Pedro es, puesto que ya han sido purificados internamente al creer en el sentido de justificación, puesto que ya han sido justificados, puesto que ya se han convertido, puesto que han sido regenerados, es decir, puesto que hoy tienen una nueva relación con Jesucristo, tengan ahora una nueva relación con los demás. Por eso, por esta causa, ahora tienen que vivir una vida consistente con su fe. Es decir, tienen que producir hoy el fruto correspondiente. Y aquí en este contexto tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero, ámense profundamente de todo corazón. En medio de la persecución, Pedro dice, ama a tu hermano. Produce el fruto de la fe genuina. En la Reina dice, con un amor fraternal no fingido. Es posible que finjamos amor. Es posible. ¿Cómo fingiríamos amor? A ver qué les parece. ¿Cómo fingimos amor? Llegas con un hermano o con una hermana y te dice, oye, tengo un problema muy fuerte, te pido que ores por mí. Claro que sí, hermano, voy a orar por ti. Y aparentemente le das ahí 2, 3 consejos con tu vocabulario cristiano y te vas y te olvidas del hermano y en la vida volviste a orar por él. Pedro dice, si tú has sido justificado, tienes que producir el fruto de la fe verdadera y esto es, vive con un amor fraternal no fingido. Pero nota primero el orden, primero fuiste regenerado, justificado, purificado interiormente por gracia y después viene el fruto, vives diferente. Es decir, la ética del cristiano, la forma de conducirse del cristiano, fluye de la transformación interior que Dios opera por medio de su espíritu al creer el evangelio de Jesucristo. No es al revés. No es que obras para después ser salvo. No es que obras para ganarte el favor de Dios. No es que obras para ser justificado. Es porque ya fuiste regenerado, porque ya fuiste justificado. Por eso hoy vives de una manera distinta. Y aquí en el contexto, otra vez muestras un gran amor fraternal, no fingido a tus hermanos, amor sincero, no es mentira, de verdad les amas y les amas profundamente de todo corazón. Y acá mismo, incluso, si ves esta conexión, puedes concluir que uno de los propósitos por los cuales Dios te salva es para que tú seas bendición a los demás. ¿Cómo? Amándolos, sinceramente, amándolos de todo corazón. Entonces, en la comunidad cristiana deben reinar las relaciones de amor fraternal, sincero, no hipocresía. Genuinamente tenemos que amar a los demás. Entonces, eso desde luego excluye el rencor, ¿no? Tú no puedes vivir peleado con otro hermano, ni enemistado con otro hermano. Y también excluye, por ejemplo, la indiferencia, que no te importe lo que le está pasando a tu hermano. Porque recuerden, ya vimos primera de Juan, dice primera de Juan que ames de hecho y en verdad, no de lengua nada más. Dios odia el amor fingido. Dios lo aborrece y nos llama a que ames y yo también en hecho y en verdad a los hermanos. Entonces Dios te está dando por sentado que tu justificación se tiene que reflejar. Por eso es que primera de Juan te puede decir, si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, estás en tinieblas y eres un mentiroso. No es cierto. Porque el evangelio nos capacita para amar de esta manera entrañable, profunda a los hermanos, porque Dios nos cambia el corazón y nos da un corazón nuevo,
Ahora, no te está diciendo que va a ser fácil que ames a los hermanos, porque hay hermanos que es difícil a veces que les ames. Pero Dios quiere que seas intencional, que tengas esfuerzo, que seas perseverante, perdones ofensas, que sirvas sacrificialmente, que pienses en los demás antes que en ti. Y nota, recuerda, no pierdas el marco de referencia que Pedro usa. Le está escribiendo a una comunidad perseguida. Ellos están pensando en este momento cómo seguir vivos. Pero en medio de esta situación, Dios le está diciendo, piensa primero en el beneficio de tu hermano que en el tuyo. Que tu amor sea entrañable, sea intenso, sea ferviente. Digo, que no sea fingido, que sea con un corazón puro. Y justo en este tipo de comunidades perseguidas, el que los cristianos fueran como un muégano y estuvieran ahí juntos amándose unos a otros era vital. ¿Por qué? Porque yo me preocupo por el de enfrente y el de enfrente se preocupa por mí. Y sobre todas las cosas, porque el amor, y lo sabemos ya después de tantos estudios, es una de las marcas del nuevo nacimiento. Por eso el 23, ya casi vamos a acabar el capítulo 1, el 23 dice, pues han nacido de nuevo. Otra vez, el motivo y la base para el amor que tú tienes que tener a los demás, y es como un sándwich, porque por acá te dijo que fuiste purificado, entonces ama, y luego porque Dios te ha regenerado, entonces ama. Es como un sándwich. La justificación y la regeneración están, digamos, empaquetando la razón del por qué tienes que amar a los demás. Fuimos renacidos de una semilla incorruptible, dice Santiago, que es la palabra de Dios. Entonces, lo que Pedro nos dice es cuando tú crees en el Evangelio, naces de nuevo, espiritualmente. El nacimiento que tuviste cuando tú crees en Cristo viene directamente de Dios. Es un nacimiento espiritual. Es decir, el Espíritu Santo te regenera por conducto de la palabra de Dios, específicamente cuando te predican el Evangelio. Por eso es que Pablo te dice en Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El punto acá es, como has sido regenerado, has nacido otra vez, tú debes de amar, por eso dice pues. Pero luego te dice cómo es la calidad de esta vida hoy que tú tienes en Cristo, y es una vida que no se va a acabar pronto. Has nacido otra vez, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Cuando Dios te regenera, en ese momento te da una vida nueva, pero esa vida no va a acabar. Esa vida va a continuar por siglos sin fin, porque es un nacimiento espiritual y tienes una vida espiritual que es eterna, y esa vida es producto de la palabra de Dios, como les dijimos ahorita, de creer el evangelio de Jesucristo. Tú naces una primera vez y es de tu mamá. O sea, es una vida física, pero esa vida va a tener un final. El tema es que nazcas una segunda vez, que seas regenerado de Dios. Es una vida espiritual que no tendrá fin jamás. Noten cómo eres regenerado o cómo es que vienes a nacer otra vez por medio del evangelio de Cristo. Entonces, si no te predican o no estamos predicando el evangelio de Cristo, ¿cómo queremos ver que la gente se convierta? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y luego acá trae una cita de Isaías, dice, como dicen las escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre, y como es la palabra de Dios la que te hizo que renacieras, tu vida permanecerá para siempre. Y esta palabra es el mensaje del Evangelio, buena noticia, que se les ha predicado. Pedro quiere que sea muy claro que tú has sido regenerado por medio de creer en el mensaje de la palabra. ¿Y cuál mensaje de la palabra? El Evangelio que te ha sido predicado. Entonces, de lo que vimos hoy, yo creo que hay dos, tres aplicaciones, implicaciones que podemos tomar para nuestra vida.
En primer lugar, de lo que comenzamos a ver, de que hay que tratar a Dios con temor, como con reverencia, hay que tener siempre, vamos, un equilibrio como cristianos, vamos, entre llamar a Dios Padre, es decir, tener plena confianza de poder acercarnos a su trono porque la tenemos, pero por otro lado, nunca hay que olvidar que Él sigue siendo santo. Es decir, tenemos que vivir con temor reverente. Es decir, tenemos que tener un equilibrio entre inmanencia, es decir, Dios es cercano a su pueblo, y trascendencia, Dios no es como nosotros. Entonces, por ejemplo, nos podemos preguntar si en algún área de nuestras vidas hemos perdido el temor de Dios. Porque la gracia de Dios jamás nos debe de llevar a ser como muy livianos o laxos con el pecado. O sea, si de repente vienen tentaciones a tu vida, cuídate que nunca digas, bueno, no es gran cosa, igual Dios me va a perdonar, lo voy a hacer. Recuerda, cuando vengan tentaciones, vuelve a mirar la cruz de Cristo. Por fe. Ve a Jesús muriendo ahí en la cruz por ti. Y entonces recuerda, eso costó mi pecado. Y ese pensamiento debería de encender en ti un temor santo y un amor santo por Dios. Porque cuando recuerdas que ese sacrificio fue por amor a ti, entonces dejas de pensar en la cruz como algo sin relación contigo, ¿no? Y te llena de gratitud, ¿no? Y entonces puedes vivir cada día como un redimido de Dios. Entonces ahí cuando seamos tentados, puedes decir, oye, espérame, yo ya soy cristiano, yo ya fui rescatado de esta vida vacía, como dice, de esta vida inútil, no voy a volver a ponerme esas cadenas, no soy mío, soy de Cristo, su sangre me compró, costó muchísimo mi redención, fui comprado a precio de sangre, entonces no voy a pecar. Y también ese mismo pensamiento te consuela cuando pecas, porque sabes que esa misma sangre preciosa que te limpia de todo pecado es la que te purifica delante del Padre. Y sigues viviendo con un temor reverente. Luego también, por ejemplo, si Pedro te dice que debes de ser santo como Dios es santo y ya te dijo que Dios es juez imparcial, que no tiene favoritos, pues eso también nos debería de llevar a pensar que debemos nosotros también de juzgar sin favoritismos, con integridad, como reflejando a nuestro Padre, ¿no? O sea, son cosas que podemos también reflejar de Dios. Y luego recordando que una y otra vez Pedro nos dice que cuando estamos aquí en la tierra estamos peregrinando, eso nos dice que el tiempo es corto acá, es un viaje breve, así que no hay que estarlo perdiendo en vivir una vida vacía lejos de Dios. En realidad el cristiano es un peregrino que va camino a la patria celestial, que está siendo guiado por su Padre omnipotente, ¿no? Y que ha orquestado, que ha decretado toda la historia del universo por amor a su pueblo. También recuerda que Él planeó tu salvación desde antes de que tú existieras. Y al resucitar a Cristo de los muertos, declaró que, que Él aceptaba ese sacrificio y venció a la muerte, y por eso Cristo es digno de toda tu confianza. Entonces, tu fe y mi fe y tu esperanza y mi esperanza deben estar ancladas en ese Dios que nos ha salvado. Por ejemplo, vamos, esto es como de lo primero que vimos. Luego de los versículos que vienen acá, ¿quién me dice 2, 3 implicaciones para su vida diaria? Una por lo menos cada quien. Hola, hola. Del 2, O sea, bueno, de todo el pasaje, bueno, pues que leímos, por ejemplo, o sea, ¿con qué te quedas tú como una implicación para tu vida diaria? por lo que usted comentó, que antes de fallar o pecar, acordarnos de que se ha pagado un precio muy grande por eso. Ok, sí, sí, sí. ¿Quién más? Que un verdadero creyente va a amar a su prójimo. Justo eso, o sea, entonces También tú y esas yo, dos a que ver, dime. dijeron ellas, también esas dos que dijeron ellas, son las más Ah, que me ok, relaciono. perfecto. Ok, perfecto, perfecto, Cristina. Y justo es lo que, vamos, es lo que tenemos que hacer, o sea, cómo estamos amando a nuestros hermanos. Porque Pedro ya nos dijo que si tú fuiste regenerado, eso tiene que producir frutos.
y aquí en el contexto es un amor genuino, no fingido, que debe de ser entrañable y ferviente. Entonces, eso quiere decir que siempre podemos amar más de lo que estamos amando, ¿no? Entonces, es bueno que nos preguntemos, oye, ¿cómo estoy amando a los hermanos? ¿Estoy siendo hipócrita con ellos? ¿O realmente me estoy involucrando en las vidas de mis hermanos y cuando alguien me dice, tengo un problema, hermano, voy a tomar un momento del día para orar por ti? Y no solo eso, sino si tiene como una necesidad y tú puedes estar ahí, pues colaborando, lo haces, ¿no? Entonces, lo que Pedro quiere es que vivamos con intencionalidad y pureza de corazón en la relación con nuestros hermanos, que tengamos confianza y un aprecio supremo por la palabra de Dios, ¿sí? Y que tengamos seguridad de salvación, porque la vida que hemos recibido es una vida eterna que no terminará. Entonces, el cristiano verdadero que ha renacido no puede perder su salvación. ¿Ok? Ya estamos terminando ya, pero era necesario que termináramos el primer capítulo de Pedro, el cual, si lo vamos a resumir así, pues fue un viaje donde Pedro nos lleva desde la eternidad pasada y donde el Padre elige, ¿no? Donde se traza el plan de que Cristo venga a morir por nosotros hasta la eternidad futura. Todo eso se está tratando aquí en este primer capítulo, que es el peso de gloria que te espera, que es el que tienes que poner como tu esperanza, ¿no? Y la herencia incorruptible que vendrá, porque recuerden que lo vimos ya en la primera vez, creo, bueno, pues que estudiamos Pedro. Entonces, Pedro nos dice, vive una vida santa en medio de la persecución. Tus pruebas presentes tienen el papel de manifestar la veracidad de tu fe, y cuando tu fe sea probada y sea vamos, hallada como genuina, recibirás en el día de la revelación de Jesucristo incluso honor de parte de Dios. ¿Ok? Vive como un peregrino santo que recuerda el altísimo costo de su expiación y de su redención. Se está firme en la prueba por medio de la fe, confiando en Dios, santos en toda conducta, viviendo en reverencia absoluta, y seamos ardientes en amor fraternal. ¿Ok? Y con esto concluimos, no sin antes recordarles y recordarme, tengamos cuidado en cómo nos acercamos a Dios. Nunca seamos irreverentes. Dios es totalmente cercano a nosotros y decimos amén. Y es nuestro Padre y decimos amén. Pero Dios sigue siendo Dios. Santo, santo, santo. Es trascendente y nunca se nos puede olvidar que Él mató a dos sacerdotes piadosos porque le quisieron adorar de una manera que Él no ordenó. ¿Ok? Entonces siempre es este equilibrio entre la cercanía de le llamas padre y el temor reverente con el que vives. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario o inquietud? No, No. No. Voy a terminar entonces con la grabación un momento, por favor.